Buenas noches. Hoy queremos hablar de un tema muy importante, que es la Cena del Señor. Muchas iglesias participan en la cena y tienen diferentes ideas de qué es la cena y por qué debemos participar. Todo lo que hacemos en la iglesia es importante hacerlo según la palabra de Dios. Por eso queremos hacer este estudio basado en lo que dice la Biblia, dejando las opiniones de hombres si podemos, y ver solamente qué enseña la Biblia acerca de la cena y contestar unas preguntas básicas. ¿Por qué debemos participar de la cena? ¿Qué se hace cuando se participa de la cena? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Dónde se debe participar? ¿Quiénes deben participar? ¿Y para qué participamos de la cena? Hay varios pasajes bíblicos que hablan de la cena del Señor. Tenemos primeramente cuando comenzó o fue instituido por Jesús, la noche que Él fue entregado. Esto se registra en Mateo 26 a 29, en Marcos 14, 22 a 25, en Lucas 22, 14 a 20. También tenemos la enseñanza de Jesús en el sermón famoso del pan de vida, en Juan capítulo 6, 47 a 59, donde se habla también de la cena del Señor. El pasaje quizás más importante, que habla en más detalle sobre la práctica de participar de la cena, la más conocida sería 1 Corintios 11, de 17 a 34. También en el mismo libro de Corintios, el capítulo anterior, capítulo 10, que es un poquito menos conocido, pero habla también de la cena del Señor, comparándolo en el tema de la idolatría. También tenemos en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia comenzó, el día de Pentecostés, se habla de que los cristianos participaban en el partimiento del pan después de que fueron bautizados. En Hechos capítulo 20 también tenemos un ejemplo de cuándo participaban en la cena los primeros cristianos, que nos va a ayudar a ver cuándo se debe participar. Pues la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué debemos participar de la cena? La contestación fácil y básica es porque Cristo lo mandó. Él dice en Marcos 14, 22, mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen, este es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Se puede ver aquí la primera vez que Jesús dio la cena del Señor, que lo dio en forma de mandamiento. No dijo, si ustedes quieren pueden tomar, pero si no quieren no hay problema. Él lo dijo en forma de mandamiento. También vemos en Juan 6 que él tiene unas palabras más fuertes cuando dice en Juan 6:53, en verdad les digo que si no comen de la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Quizás algunos tomarían esto en una forma espiritual, pero tenemos que dejar que la misma Biblia se autointerprete. Y esto lo dijo Jesús antes de lo que leímos en Marcos, que está en Lucas y Mateo también, cuando él especificó más adelante lo que ya hemos leído, que esto es mi cuerpo. Y también dijo, esto es mi sangre, identificando qué quería decir. Claro que tiene un componente muy importante espiritual, que no es sencillamente comer, pero sí es un mandato de Jesús
un mandato importante que tiene que ver con la vida. También Pablo, que no estuvo presente cuando participaron de la cena, pero en 1 Corintios 11 sabemos que Pablo era inspirado por el Espíritu Santo, y él dice en 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y sigue hablando en 1 Corintios 11, dando a entender de lo que él está hablando de la cena, no es un invento de él, sino que lo recibió del Señor, y el hecho de que el Señor lo mandó debe ser suficiente para nosotros querer participar de la cena. ¿Pero qué es participar de la cena? Pues ya hemos visto Jesús durante la Pascua, que era una fiesta donde comían mucho, no era la fiesta de la Pascua en sí, sino que durante la fiesta él tomó un poco de pan, tomó un poco de jugo de uva. De hecho, el jugo de uva es lo que usaban porque no podían usar levadura durante la Pascua. No era vino como algunos usan, pero es pan sin levadura y jugo de uva sin levadura, que se usa no como una fiesta grande, porque eso vemos también en 1 Corintios 11, que los cristianos tenían una confusión. Ellos participaban en la cena en una forma que no era correcta, haciendo una fiesta grande, sino que es sencillamente comer un poco de pan, beber un poco de jugo de uva, que es un acto que se hace, pero con algo espiritual envuelto también que veremos. Pero el acto en sí es bien sencillo, no es complicado. Entonces, ¿cuándo debemos participar de la cena? Algunos lo hacen una vez al mes, como mencionamos, una vez al año, pero lo que vemos es que en 1 Corintios, capítulo 11 otra vez, él dice cuántas veces la beban, quiere decir que lo están haciendo varias veces. En versículo 26, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, como una cosa que hace muy a menudo. También vemos en Hechos 2, después de que se bautizaron 3,000 personas, dice en versículo 42, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Se dedicaban continuamente a estas cosas, incluyendo la oración, está en la misma lista. Así que hacerlo continuamente me suena más como una vez al año, una vez al mes. De hecho, vemos en Hechos capítulo 20 que dice Pablo en uno de sus viajes, dice en Hechos 26, nos embarcamos en Filipos después de los días de la fiesta de los panes sin levadura, y en 5 días llegamos a donde estaban en Troas, y allí nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente, y sigue hablando. O sea que se ve claramente que cuando llegó ahí esperó, no participaron en la cena enseguida, esperaron 7 días, y el primer día de la semana participaban de la cena. La iglesia se reunían el primer día de la semana. Esto se ve en 1 Corintios 16 también, no hablando de la cena, sino de la ofrenda, pero también dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes ponga aparte algo. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque es el día que la iglesia se reunía, y esto se confirma también en la historia después de la Biblia. El primer día de la semana, que hay 52 en el año, 52 veces al año, participamos de la cena. Pues, ¿dónde se participa? Algunos pues piensan que no importa donde uno participe de la cena, yo puedo hacerlo en mi casa, yo puedo hacerlo, bueno, a veces hay necesidad de hacerlo en la casa, si uno está enfermo, uno a veces llevamos la cena a personas al hospital, pero el concepto de la cena es de hacerlo como iglesia. Mira lo que dice 1 Corintios 11, 18, cuando se reúnen como iglesia. Ese contexto que está hablando. Y en versículo 20, por tanto, cuando se reúnen, dice, esto no es comer la cena del Señor, o sea, se reunían y hacía una fiesta. Algunos, dice
porque al comer cada uno toma primero su propia cena, uno pasa hambre, otro se embriaga, que no tienen casas para comer y beber o desprecian la iglesia de Dios. O sea que está diciendo que ellos se reunían pero no participaban bien de la cena, lo hacían como si fuera una comida común y corriente. Pero sí era cuando la iglesia se reúne. Mira el versículo 33 de 1 Corintios 11 también. Dice, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, come en su casa, para que no se reúnen para juicio, los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. O sea que sí vemos que no es una comida grande, es un poco de pan, un poco de jugo de uva, y se deben esperar unos a otros y hacerlo como iglesia. No quiere decir que tienen que ser un edificio que se llama edificio de la iglesia, pero sí la reunión de la iglesia, ya sea en una casa, ya sea en una escuela, ya sea en la calle, donde quiera que la iglesia se reúne, se participa de la cena. ¿Quiénes deben participar de la cena? A veces, pues, las personas visitan la iglesia y cuando reparten la cena no saben si deben participar o no. Pero lo que vemos en la Biblia es que la cena es para los cristianos. Primeramente, cuando Cristo dio la cena al principio, en Lucas 22 dice, 17, tomen esto y repártanlo entre ustedes, hablando de sus discípulos. Cristo también en capítulo 6 de Juan, donde habla de la cena, es en contexto donde dice, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. O sea que hay que participar de la cena también para tener vida eterna, él dice más abajo, pero es una persona que cree. También vemos en 1 Corintios 11, versículo 33, el libro se escribió a cristianos, pero él dice también, así que hermanos míos, cuando se reúnen para comer, una vez más se dirige a los cristianos que están participando. En Hechos capítulo 2, donde por primera vez se predicó el Evangelio en el día de Pentecostés, 3,000 personas se bautizaron. Y vemos que ellos, creyendo cuando Pedro predicó el mensaje, dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro dice en 38 de Hechos 2, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Si seguimos leyendo, vemos que 3,000 personas se bautizaron. Y fue después de bautizarse, que dice en versículo 42, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a partimiento del pan y a la oración. Así que la cena del Señor es algo que se hace después de bautizarse, después de ser cristiano. Y quizás llegamos a la parte más importante. ¿Para qué? ¿Qué significa? Esto no es sencillamente un acto hueco, no es que el pan y el jugo de uva tiene algo mágico que nos da vida espiritual, sino que debemos acercarnos con una actitud espiritual a la cena del Señor. Como Cristo dijo en Juan 6, tenemos que participar, comer su carne, beber su sangre para tener vida eterna, dice en el versículo 54. Y también dice, yo le resucitaré en el día final. Y dice también en 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y dice, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Pero quizás el pasaje que más nos ayuda a entender por qué o para qué participamos de la cena, qué significado espiritual tiene, sería en 1 Corintios capítulo 10. Dice que debemos hacerlo en versículo 24 en memoria de mí. Dice 1 Corintios 11, 24. Y también dice en 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí.
Y entonces sigue hablando del significado espiritual. Recordamos la muerte de Cristo, lo hacemos en memoria de Él. Y dice el 26, porque todas las veces que comen este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Estamos proclamando unos a otros y también a cualquier visita que nos observa participando de la cena. Estamos proclamando la muerte de Cristo hasta que Él venga. Y dice el 27 de 1 Corintios 11, de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Aquí vemos un significado profundo espiritual. En otro video queremos hablar en la segunda parte, hablar de los cristianos que tienen dudas si deben participar o no en la cena y profundizarnos más en estos versículos, porque a veces la gente no entiende lo que quiere decir tomar la copa del Señor indignamente. Pero por ahora nada más queremos establecer y ver que el momento de participar de la cena es un momento espiritual profundo, que uno se examina, uno recuerda la muerte de Cristo. Cuando nos bautizamos hicimos contacto con la sangre de Cristo. Y una vez cada primer día de la semana recordamos la muerte de Cristo. Y recordamos que tenemos perdón de pecados solamente por la muerte. Y es un momento cuando podemos pedir perdón a Dios. Debemos pedir perdón en cualquier momento, pero en la cena es un momento especial también donde podemos acercarnos, examinarnos, pedir perdón a Dios y renovar ese pacto. Porque estamos participando en el cuerpo de Cristo, la iglesia, y con Cristo, que es la cabeza. Como dice en 1 Corintios 10, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación del cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno. Nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Tiene un significado de esa unidad que hay en Cristo, en su iglesia. Por eso esperamos unos a otros, participamos juntos, lo hacemos a menudo, recordando la muerte, anunciando la muerte de Cristo. Y ese significado de que somos todos parte de un cuerpo. Más abajo dice, ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Provocaremos a celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes de Él? Así que la cena es un momento donde nos unimos más unos a otros. Nos unimos más a Cristo y nos separamos más del mundo y del pecado. Que declaramos nuestra fidelidad a Dios. Y Dios entonces nos declara por su palabra su fidelidad a nosotros. Un momento muy importante en la vida cristiana. La próxima vez queremos profundizar más en la parte espiritual de los cristianos que a veces tienen dudas si deben participar o no. Pero espero que este pequeño estudio nos ha ayudado a ver qué dice la Biblia acerca de la cena. ¿Por qué participamos? ¿Qué se hace? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Y para qué? Y espero que ahora puedan entender un poco mejor lo que es la cena del Señor. Que Dios les bendiga.